Que Dios les bendiga a cada uno. Es mi honor estar otra vez con ustedes en esta semana. En nuestro estudio vamos a ver esta semana la relación del alma con la palabra de Dios. Mantenemos la creencia de que el alma consiste en la existencia, la función y la colaboración de la mente, la voluntad y las emociones. Es posible que dentro de la función del alma del ser humano haya conflicto por diferentes razones. También el conjunto de los elementos del alma es una influencia fuerte que muchas veces determina la dirección que la persona toma en su vida. La información que la mente ha acumulado, la voluntad que la persona ha tomado, más la influencia de las emociones representa una gran variedad de direcciones en que el individuo puede ir o tomar. Si la cultura de la palabra de Dios no ha sido la mayor influencia en la vida de tal persona, muchas veces resulta en una persona en conflicto internamente que resulta en lo que la Biblia describe como carnalidad o mundanería. En las siguientes lecciones atendemos individualmente los tres aspectos del alma, la mente, la voluntad y las emociones. Pero en esta lección vamos a enfocarnos más en la relación que el alma tiene en su totalidad con la palabra de Dios. Veremos cómo las palabras de Dios, seguidas implícitamente, son un poder para unificar la totalidad del hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. También veremos ejemplos en cómo la obediencia parcial provoca fracaso y rompe el orden que Dios ha establecido para cada hombre. En el Antiguo Testamento, en que todos, hasta los más fieles a Dios, habían sido separados espiritualmente, Dios les enseñó la importancia de mantener sus palabras en control de sus pensamientos para formar la dirección de sus palabras y sus acciones. Vemos ejemplos de personas que dieron gran valor a las palabras de Dios. Noé, en su relación con Dios y en la construcción del arca, su predicación del futuro desastre, la preparación de los animales, su obediencia implícita a Dios, nosotros vemos él sí dando mucho valor a las palabras de Dios. Abraham, en dejar todo para seguir las instrucciones de Dios, un Dios que nunca había conocido antes, pero creyó. Y en creer en las promesas de Dios y entrar en pacto de sangre con Dios, este hombre mostró su fidelidad a la palabra de Dios. José, en no abandonar los sueños que Dios le había dado, en mantener su relación con Dios en intimidad. ¿Cómo sabemos? Pues él pudo interpretar los sueños. Esto no era de cosa natural, era cosa espiritual y sobrenatural. Moisés, a los 80 años, escucha él la voz de Dios y ve él en esta zarza quemándose y lo sigue por los siguientes 40 años. Él sigue la voluntad de Dios en liberar a Israel en una situación en que Israel fue muy contraria. Aceptó una tarea muy difícil y los cumplió hasta el fin de su vida. Josué, es interesante a mí ver en Josué 1, y Dios habla con él y dice, Josué, siervo de Moisés. No dice gran hombre de eso o otro. Él está reconocido como siervo de Moisés y su tarea
es cumplir la obra que Dios había puesto en las manos de Moisés. Y entonces él sirvió a Moisés todos los años en el desierto. Y después de la muerte de Moisés, él establece a Israel en la tierra prometida. Y vemos en este libro, Josué capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Dios le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, nosotros lo vemos como extremo. Yo dudo que hay persona que ha podido hacerlo exactamente así. Nunca es nunca. Entonces, pero sí podemos hacerlo en una cantidad más que normalmente lo hacemos. Y dice, ¿por qué lo hace? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Si tú estás sin problema de poder obedecer palabra de Dios, entonces necesitas meditarlo más, porque la palabra misma te va a dar la habilidad de obedecer. Y el resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. David, el simple hecho de que el escritor de la mayor parte de los salmos habla muy fuerte de su relación con Dios y la determinación que había tomado en buscarlo. Entre los reyes de Israel, él es considerado como uno de los mejores. Dios les había enseñado la importancia de seguir implícitamente su instrucción. En lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Dios enseñó a Israel la importancia de oír, meditar, hablar, enseñar y hacer su palabra, su instrucción y su ley. A veces él habló directamente a las personas, otros tiempos él daba instrucción por ángeles, sueños, profecías. Dios siempre enseñó con claridad lo que esperaba de su gente. Mayormente usó a Moisés para enseñar sus reglas de gobierno y cultura. El rey y salmista David es un ejemplo de una persona que buscaba a Dios con todo su ser. Él aprendió e inventó instrumentos músicos para alabar y adorar a Dios. Él buscaba dirección de Dios en batallas para saber cómo planear. En sus errores, él fue pronto para arrepentirse y tenía la aprobación de Dios en su forma de vivir y relacionarse con Dios. Vemos su doctrina y sus valores en los salmos. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, no fue decisión de solamente un espíritu, fue parte también de decisión de su mente, su voluntad, sus emociones. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías escribe palabras semejantes a los de David en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oh, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Salmos 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Capítulo 42, verso 2 de Salmos. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 119, verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mira, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. En tu misericordia, concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Escogí el camino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. En el mismo Salmo 119, verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Salmo 130, verso 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Tú y yo podemos aprender de David. Amén. David enseñó a su hijo Salomón el carácter de Dios y cómo tener éxito como persona y como rey. En 1 Crónicas 28:9 dice: Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aunque Salomón no se mantuvo en obediencia a lo que sabía ser lo correcto, él escribió en los proverbios palabras sabias. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Fuerte es esta palabra. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 19, verso 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. 24:14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Al fin tu esperanza no será cortada. Libro de Job. Job habla de la importancia de meditar en las palabras de Dios. Mis pies han seguido, Job 23:11, tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Isaías escribe la importancia de mantener la mente ocupada, pensando en Dios y confiando en Él. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El profeta Jeremías profetizó del plan de Dios para su pueblo Israel. Después el escritor de Hebreos repite sus palabras. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré por ellos, a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, la voluntad de Dios es que oímos y vivimos por las palabras de Él. En Levítico 26 y en Deuteronomio 28, Moisés escribe de la bendición para los que siguen los principios de Él y la maldición para los que no lo hacen y abren la puerta al enemigo Satanás. Dios no es el que condena. Dios ha establecido con libre albedrío que en obediencia a Dios existe bendición y en desobediencia maldición. ¿Por qué? Porque desobediencia es el camino de Satanás. El apóstol Juan escribió de la importancia de prosperar el alma con la información de la palabra de Dios. En 3 de Juan, solamente hay un capítulo, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La mente del ser humano tiene adicción a la entrada de información. Si no hay reglas de moralidad o creencias bíblicas controlando la entrada de tal información, la persona en tal situación está en peligro de sufrir de las enfermedades o ataduras mentales que son la plaga de nuestro tiempo. Depresión, adicciones mentales o físicas y al nivel más fuerte, suicidio. ¿Ves que todo que siembras en tierra o en la tierra de tu corazón da fruto? Bien o mal, produce. Si tu mente está lleno de cosas carnales, carnalidad va a controlar tu vida. Entonces tienes que cuidar cuál información permites tener espacio en tu mente y en tus pensamientos. La mayor parte de la gente, hasta algunos cristianos incluidos, caen en el patrón de los dos ejemplos bíblicos. Israel en el desierto con su incredulidad y malestar continuo. Alguien dijo, no, pues Dios pudo quitar Israel de Egipto, pero no pudo quitar Egipto de su corazón. Y el otro ejemplo, el joven Saúl, que fue levantado para ser rey, pero no pudo obedecer a Dios cuando no alineaba con su propia forma de valores o la influencia de otras personas. Israel siempre quería que Dios les daba más y más sin ningún compromiso de su parte. Siendo liberado de Egipto, mantuvieron en su corazón la imagen de ser esclavos. Llegaron al punto de culpar a Dios por sus problemas, cuando era su propia desobediencia, rebelión y incredulidad que les causaba la mayor parte de su sufrimiento. Saúl era un joven que tenía la capacidad de crecer con la ayuda de Dios a ser un rey admirable. No tenía la fuerza interna para obedecer a Dios cuando no era aceptado por toda la gente. Dios nunca fue la mayor influencia en su vida. Sus propios deseos carnales y la opinión popular controlaban la mayor parte de sus decisiones. La importancia de la función del alma en cada ser humano, en su relación con
con Dios es sumamente grande. En el proceso de crecimiento, en cualquier forma, es necesario la función de los sentidos físicos y el alma. En los incrédulos, las emociones, la cantidad de información visual y audible muchas veces forma su voluntad contra lo que Dios ha establecido como justo y correcto. Sus emociones son formadas por las influencias incorrectas y más van en contra de lo que Dios ha establecido como justicia o lo correcto. Un cristiano que no se establece en las palabras de Dios cae en esa trampa, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué triste, ¿no? Y mira la cantidad de cosas malas, cosas de oscuridad que San Pablo nombra. Entonces, cuando vemos personas atrapados en estos vicios, sabemos que, por lo menos, en parte, ¿cuál es el problema de ese individuo? Su mente está ocupada con información no adecuada para vivir una vida en obediencia a lo que es correcto para con Dios. Están exentos de ser candidatos de las bendiciones que esperen los que caminen en obediencia a Dios. Sí hay bendiciones, pero hay formas correctas. No cualquier persona, no cualquier forma es aceptable. Nacer de nuevo en Cristo Jesús es sumamente importante, pero seguir en camino y crecer en el Señor y vivir en santidad es importante. Escuché en una enseñanza alguien dijo esto: lo más que uno busca a Dios y se alinea con los principios de Dios, lo más útil va a ser para Dios y Dios lo va a usar más. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, en esto es importante reconocer: nadie guarda secretos de Dios, o de Jesús, o del Espíritu Santo. Jeremías 11:20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante de ti he expuesto mi causa. Salmo 7, verso 8. Jehová juzga a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, hasta establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios justo prueba la mente y el corazón.
Apocalipsis 2:23, Jesús hablando. Y a sus hijos heriré, hablando él de Jezebel, esa mujer. A sus hijos heriré de muerte. A todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, nosotros vemos, así es nuestro trabajo, nuestra alma con la palabra de Dios. Romanos 12:2, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es importante. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros vivimos y meditamos en su palabra. Filipenses 1:27, con tal que sea vuestra manera de vivir digna del Evangelio de Cristo, para que ahora que venga os vea, ahora que estando ausente oiga hablar de vuestro estado, yo sepa que estéis firmes en un mismo espíritu, esforzándoos juntamente con un mismo alma por la fe del Evangelio. Esta es de la versión moderna de 1929. Primero de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Amén. Entonces, sumamente importante la relación de la palabra de Dios con nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Que Dios les bendiga a cada uno.